Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. Como ustedes lo saben, estamos estudiando las batallas del Apocalipsis y ya comenzamos, ya llevamos un capítulo, hoy es el segundo capítulo de la guerra de Gog y Magog. El último versículo que tratamos, el tema pasado, está en el libro del profeta Isaías, capítulo 24, versículo 22. Y vamos a recordarlo para empalmar con el tema que comienza en este momento. Dice así la Biblia: y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Bueno, este texto ya fue explicado. Se refiere a la condición en que en el mundo va a quedar, como lo dice el profeta Jeremías, el mundo va a quedar lleno de cadáveres, todas las direcciones, en todos los puntos cardinales habrá muertos. Dice que quedará en la tierra convertida en una mazmorra y que los que quedan allí muertos van a estar durante muchos días allí en ese lugar, pero no van a ser ignorados del todo. Dios tiene un propósito, y es que esos que quedaron allí tendidos, allí muertos, sin que aparentemente nadie se ocupe de ellos, Dios tiene un propósito, y es, aún todavía no ha hecho el juicio sobre esos cadáveres. Murieron, pero aún no se han enfrentado al juicio. Por eso van a quedar allí durante muchos días. ¿Cuántos son esos muchos días? Bien, lo vamos a ver ahora en Apocalipsis. Entramos en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a aclarar todo este tema relacionado con el tiempo que van a durar estos cadáveres allí botados sin que nadie se ocupe de ellos. Y vamos a entrar nuevamente entonces ahora también a saber cuándo es el tiempo en que va a ocurrir la guerra de Gog y Magog. Dice en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bien, aquí ya dan un número de años bien definidos. Está hablando de Satanás. Dice que un ángel desciende con una cadena y prendió a esa serpiente antigua, o sea, prendió a Satanás. Bien, yo no creo que se trate de una cadena literal de hierro o así sea de acero. Me resisto a creerlo porque Satanás es un ser espiritual y los seres espirituales no son limitados por lo material, ¿sí? Entonces digo, no puede ser una cadena literal como nosotros la conocemos, sino de pronto una cadena de circunstancias, y es lo que vamos a ver hoy. Digo que no puede ser atado con una cadena literal porque tenemos una historia que nos muestra que a los seres espirituales no se les puede atar con cadenas porque no son suficientes para retenerlos. En los primeros 3 evangelios, evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, en esos 3 evangelios hay una historia de un personaje en una ciudad llamada Gadara. Estoy hablando del endemoniado gadareno. Este hombre era un paria de la sociedad, allá donde vivía. Nadie quería estar cerca de ese personaje. Y no era un loco, la Biblia es clara en decir que era un endemoniado. O sea, eran los demonios los que lo habían poseído. No tenía problemas mentales, no tenía una debilidad mental o qué sé yo, de pronto la muerte de las neuronas y lo han llevado a la locura. No, nada de eso era. Tenía su mente bien, en sus cabales. Pero los demonios lo habían tomado. Y Jesús se dirige a Gadara porque va a liberar a ese hombre. Qué interesante es ver cómo Dios ama a los seres humanos.
Este endemoniado no pertenecía al llamado pueblo de Dios. Pero noten que allí en ese pueblo estaba ese hombre y era un buen hombre, era el mejor hombre de todos los que habían en Gadara. Quiero decirlo, o quiero creerlo que así era. Era tan importante que Dios mandó a su hijo a liberarlo. Dice la historia que este hombre lo ataban con cadenas, con grillos, pero nada de eso valía. Nada de eso. Él sencillamente rompía eso con facilidad. Si hubiese estado solamente loco, o sea, si hubiese tenido una desviación mental, pues con un lazo nada más hubiera sido suficiente para retenerlo, pero no, lo atan con cadenas y nada de eso valía. Entonces eso me lleva a pensar de que la cadena con que van a atar a Satanás no puede ser una cadena literal. Bien, en el capítulo 20, versículo 3, seguimos leyendo. Dice que el ángel ató a Satanás y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años después de esto de ser desatado por un poco de tiempo. Dice que lo lanzó al abismo, en eso va a quedar convertida la tierra, o sea, va a ser allí donde va a ser recluido Satanás. ¿Sí? Acordémonos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en ese momento Satanás perdió toda posibilidad de ir al cielo o de moverse de la tierra. Mejor dicho, quedó confinado a la tierra. Lo que pasa es que en este momento que estamos leyendo, la tierra ya no es la tierra que nosotros vemos, sino un lugar oscuro, una caverna horrible, llena de muertos. Allí va a estar Satanás y va a estar por un tiempo determinado, por 1000 años. ¿Sí? Ahora, seguimos leyendo. En el versículo 4 de Apocalipsis encontramos un texto. Para mí es un asunto es un versículo para mí entre claro y oscuro, porque hay dos cosas allí que me llaman la atención. Vamos a leer. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vale, cuidado, esta escena no es aquí en la tierra. La Biblia habla de tronos y es allá donde está el trono de Dios. Allá no solamente está el trono de Dios, allá hay muchos tronos. La Biblia nos habla de 24 ancianos que están sentados en sus tronos, exactamente frente al trono de Dios. Y aquí dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La Biblia no dice quiénes son esos que recibieron esa facultad de juzgar. Sin embargo, sigue diciendo, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto es lo que me parece un poco agrio. Aquí habla de unas personas que han sido decapitadas, que fueron decapitadas por causa de dar testimonio de Jesús. Sigue diciendo, a causa del testimonio de Jesús fue la decapitación de ellos. Dice, a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que me parece cruel. Lo que da a entender la Biblia es que en el reinado de la bestia, muchos cristianos van a ser sacrificados por su fe. Eso es lo que dice la Biblia. Estos que están allí delante de Dios fueron decapitados. Ya allí cuando se los presenta Juan, no están decapitados, ellos fueron resucitados. Pero fueron decapitados aquí en el reinado de la bestia. Ahora están delante de Dios. Sigue diciendo así. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos que sufrieron el martirio de la decapitación, ahora están delante de Dios, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde reina Cristo? Cristo no reina aquí en la tierra. Cristo reina allá al lado de su Padre. Entonces, allá están reinando con Cristo. El versículo 5 dice lo siguiente, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Sí, cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a resucitar solo a los que creyeron en Él. Dice, mas los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo. Entonces, esos otros muertos, sobre esos otros muertos han de pasar 1000 años. Noten que es el mismo número de años que Satanás está cautivo. O sea, son 1000 años que Satanás está cautivo.
Y son 1000 años que esos muertos van a estar allí sin poderse levantar, porque están muertos, lógico. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ajá. Mientras que un grupo va a reinar 1000 años con Jesús. Los otros muertos, los que no resucitaron en la primera resurrección, van a estar allí muertecitos. Van a estar allí muertos durante esos 1000 años. Es el mismo periodo de tiempo en que Satanás está prisionero, 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia es clara que los que van a reinar con Dios Padre y con Cristo su Hijo. Con ellos dos van a reinar por la eternidad. Ahora bien, estos que fueron redimidos, estos que padecieron el martirio, estos que fueron resucitados, estos que están en la presencia de Dios reinando por 1000 años, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ahora, el versículo 7 nos dice, de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuál prisión? Pues esa mazmorra en que estaba encarcelado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa es que la tierra vuelve nuevamente a su normalidad. Da a entender la Biblia, o lo dice la Biblia, así está escrito. Esos muertos que quedaron allí encerrados por muchos días, como dice, mucho tiempo, dice el profeta Isaías, van a resucitar nuevamente. Entonces ahora Satanás va a tener nuevamente un ejército a su lado. ¿Cuál ejército? Pues todos, desde Caín hasta el último impío que muera. Y va a tener todo ese ejército, toda esa gente que lo siguieron a él, que rechazaron a Dios, que rechazaron a Cristo, que no aceptaron el pacto divino. Todos ellos van a estar allí al lado de Satanás. ¿Y por qué van a estar allí? Porque es que llegó la hora del juicio de ellos. Ahora es el juicio de ellos. Entonces todos se van a parar. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiero decirle, apreciados amigos, ahora sí llegó la hora de la batalla de la guerra de Gog y Magog. Ahora sí llegó la hora. En este momento hay mucha actividad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Ahora Satanás tiene toda su gente, ahora Satanás se prepara para esa guerra de Gog y Magog y está convocando a todas las gentes que hay en la tierra. La guerra del Armagedón la lideraron 3. El dragón, o sea Satanás, que estaba en la sombra, estaba la bestia y estaba el falso profeta. Ellos 3. Aquí en este momento es Satanás mismo el que va a liderar esta guerra, el que va a liderar esta última batalla en la cual finalmente va a perder todo. Ahora sí llegó la hora de un juicio y todos los que estuvieron del lado de Satanás tendrán que recibir el pago de lo que hicieron mientras estuvieron aquí en la tierra. Hay un hombre que vivió en la antigüedad, estoy hablando de Job. La Biblia nos habla de Job. Este hombre era un hombre justo. Este hombre se parece mucho al endemoniado gadareno, porque el endemoniado gadareno no pertenecía al pueblo de Dios, pero era un hombre de Dios. Y Dios lo mandó a buscar allá donde estaba, allá en los sepulcros, allá lo mandó a buscar para rescatarlo y lo rescató. Este hombre Job tampoco era del pueblo de Dios, no pertenecía a la descendencia de Abraham. Sí, o no pertenecía a la descendencia semita, como se dice. Sin embargo, era un hombre de Dios que vivía en un lugar que incluso hoy todavía no se sabe exactamente dónde era ese lugar.
pero la Biblia lo nombra, la Biblia habla de Uz. Este hombre tenía un concepto de Dios, o más bien tenía un conocimiento de Dios muy amplio, a pesar de que vivió hace tantos años. Él tenía claro lo que yo les estoy diciendo hoy. Él dice aquí en el capítulo 14, versículo 14, dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Se hace la pregunta, hace en forma de pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y él dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él tenía muy claro que él iba a morir, pero que no se iba a quedar muerto por siempre. En algún momento tenía que levantarse y él estaba seguro del galardón. Bueno, cuando una persona muere, la Biblia el Señor Jesús definía esto no como la muerte, sino como un sueño. Y es que exactamente es eso, la persona murió, aparentemente, se descompuso, pasó todo lo que tiene que pasar de descomposición, pero en la mente de Dios, en los libros de Dios, esa persona está viva, o está vigente, digamos, no viva, sino vigente. Así es que este hombre estaba consciente, este justo estaba consciente de que un día Dios lo iba a volver a levantar. Por eso dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Por qué el Señor hace tantas cosas por el ser humano? Porque es la obra de sus manos. Mientras que todos los seres creados los hizo por su palabra, a Dios se dio la tarea de hacerlos semejante a Él. Y en muchas cosas vemos que efectivamente nosotros somos semejantes a Dios. En muchas cosas somos bastante diferentes, pero en algunas somos muy parecidos a Él. Bien, este tema me parece muy interesante. Yo espero en otro capítulo, no sé si de pronto agotemos ya el tema de la batalla de Gog y Magog. Ya veamos no solo la guerra, sino los efectos, sus consecuencias. Realmente pienso que si ustedes me acompañan, o si desean seguirme acompañando, esperamos que también, si les gustan estos temas, los compartan con algunos amigos, con algunos conocidos, bueno, con todas aquellas personas que gustan de la palabra de Dios, que le den clic, en me gusta, y que le digan a otros que hay temas interesantes en la Biblia, que es bueno que ellos también tengan la oportunidad de conocer, la oportunidad de saber. Y yo espero muy pronto, si es la voluntad de Dios, continuar con este programa. Muy buena tarde para todos y que Dios les